lunes en Tardes del Sol. Tu psicólogo en casa. Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Tu Psicólogo en Casa, esa sección para todas ustedes en casa, todos los hombres y todas las mujeres que tienen muchísimas dudas, de pronto algún problema que les está quejando, y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien controversial para esta época de fin de año, porque aunque para muchas personas es época de alegría, de regocijo, de encontrarse con sus familias, para otros es una época algo depresiva, y es esto lo que vamos a hablar, de la depresión de fin de año. Para eso nos encontramos con la doctora Zoila Beatriz Ortiz, psicóloga. Bienvenida a las Tardes del Sol. Muchas gracias, Marcela. Bueno, doctora, hablemos de esto que es muy importante. ¿Por qué la gente tiende a deprimirse para esta época de fin de año? Bueno, es importante tener en cuenta que la depresión, digamos, tiene un nivel de sanidad mental, que deprimirse en sí mismo no está mal. Deprimirse es parte de un proceso, digamos, psicológico que forma parte de la vida y del crecimiento, por un lado. Por otro lado, la época de Navidad se caracteriza porque es que es el fin de un ciclo, es decir, digamos que la cultura instituye ciertas formas que permiten a los seres humanos tener como momentos para hacer ciertos cortes, para dar como fin a algunos, digamos, a los ciclos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es uno, digamos, el corte de uno de esos ciclos, los momentos que además llevan como a repensar lo que se ha hecho, a hacer como una especie de evaluación con mucha frecuencia de lo que ha sucedido durante el año. Y hay un aspecto, digamos, que es sano de la depresión, que es propia de la Navidad, en la medida en que es lo que tiene que ver con el fin de un ciclo, innegablemente tiene también que ver con que la vida va pasando, con que ya no es un año más, sino un año menos. Hablemos un poco de esto, doctora, y es que de pronto muchas personas ya para esta época empiezan a hacer esa revisión que usted dice, y dicen, bueno, tenía estas metas para este año, pero no las cumplí. ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo de pronto podría definirse esto para estas personas? Sí, eso tiene que ver además con otro aspecto, y es que con frecuencia hay una depresión que no se ve, que es la depresión que aparece, digamos, es un ejercicio más maníaco, se presenta de manera más maníaca. Entonces es, por ejemplo, cuando la gente entra en unos estados de hiperactividad, de hiperalegría, que se caracteriza mucho, por ejemplo, por el gasto excesivo, por la perspectiva excesiva, una especie como de fantasía de que el año próximo todo va a mejorar casi que automáticamente, digamos, eso por un lado. Con frecuencia sucede que se tiene como la fantasía de que todo lo que uno piense en ese estado se va a llevar a cabo. Indudablemente, pues muchos proyectos no se consiguen, otros se repite, digamos, casi que lo mismo que en años pasados, pero con frecuencia tiene que ver con esto, ¿no? Con que se ponen unas expectativas que no corresponden a la realidad. Sobre una cosa importante, Marcela, sobre lo que mencionaba en cuanto a las expresiones de la depresión. Uno generalmente tiende a pensar que el que llora, que el que se entristece, es el que está deprimido. En estas épocas sucede en gran medida lo contrario, y es una manía, una especie de felicidad absoluta, una especie de desborde con frecuencia. Uno lo ve mucho en los resultados finales, las consecuencias, digamos, sociales que tiene en cierto sentido esto, que tienen que ver con la agresividad, con los excesos en general. Esa yo pensaría que es una depresión que hay que tenerla muy en cuenta, porque no es manifiesta, justamente porque no se puede percibir de manera tan directa. La depresión, digamos, expresada maníacamente. Ahora, hay una expresión que es connatural, y es que efectivamente muchas personas han tenido duelos, han perdido sus trabajos, han perdido algún ser querido, digamos, han hecho pérdidas de diverso orden, y lógicamente que estas fiestas, que están muy asociadas a la vida familiar, al reencuentro, digamos, a cierta apreciación de la familia, pues digamos, remueven todo esto, pero eso sería, digamos, una depresión no solo natural, sino además sana, que nos permite un nivel de sanidad mental importante. Doctora, entonces, ¿cómo identificar pues ese paralelo que usted decía de las personas que son muy alegres como para ocultar esta depresión con las personas que normalmente son alegres? ¿Cómo podríamos hacer esta diferencia para no identificar, bueno, es que esta persona está deprimida? No, es que es normal de la época navideña. Sí, digamos que la persona podría hacer el ejercicio de tratar de pensarse a sí misma, de pensar un poco qué me está pasando, por qué me siento así, qué tan extrema es, digamos, esta condición que estoy viviendo. Lo mismo con la depresión, ¿no? Darse también el permiso de aceptar que hay hechos en la vida
que son dolorosos y que no solo ameritan, sino que requieren de un proceso de duelo, que en estas épocas obviamente que digamos se reactiva, se renueva, y asumirlo en ese sentido, más que ver en el otro cómo está, es tratar de verse uno mismo, es tratar de estar muy pendiente de sus emociones. Una cosa muy puntual, por ejemplo, el tema del gasto, o sea, ¿sí? Este gasto excesivo que se suele hacer, como ser muy observador de uno mismo, ¿no? ¿Qué expectativa tiene uno frente al gasto? ¿Cuál es incluso la medida del gasto? Porque en esos momentos maníacos la gente suele hacer compras, inversiones, digamos, exacerbadas y con frecuencia innecesarias. Doctora, entonces para concluir, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a todos nuestros televidentes para tener en cuenta en esta época de fin de año y cómo poder de alguna manera evitar este tipo de depresiones? Sí, es decir, más que evitar la depresión en sí misma, es poderla identificar y poder lidiar con ella, digamos, de manera sana, en el sentido sano. Reconocer cuando la depresión tiene un sentido, tiene una necesidad psicológica, que es la depresión que tiene que ver con las pérdidas, con los duelos, identificarla y poderla manejar en ese sentido, y lo mismo el extremo contrario, ¿no? Estar muy observador, estar muy pendiente de las emociones, de los sentimientos, para poderse apropiar de ellas y poderlas, digamos, manejar en algún sentido, que no sean las emociones las que arrastren a la persona, sino la persona la que se pueda hacer cargo de sus emociones, de tristeza, de alegría, todo eso que es connatural, digamos, al ser humano. Bueno, pues doctora Zulia Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Tardes del Sol. Ya saben, estas son algunas de las recomendaciones. Hay que analizarse un poco en esta época de fin de año, no desmedirse en los gastos y saber identificar si alguna persona está deprimida o no. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más en las Tardes del Sol.